Hola amigos, este es un canal espiritual donde intento que conozcan todo lo que deberían saber sobre la espiritualidad. Hoy hablaré de los viajes astrales, dándoles algún consejo y explicación. Comenzamos. Soy el niño. En 2002 supe que tenía un don. Me ayudaron a sobrellevarlo y empecé a ayudar a vivos y a muertos. Llevo ya 22 años ayudando al mundo espiritual. En YouTube llevo también unos años, donde hemos hablado ya de muchas cosas y hoy toca tratar el viaje astral. Primero vamos a ver en qué consiste. Voy a explicarlo de una manera sencilla para que me entiendan. Se le llama viaje astral a la experiencia de sentirse fuera del cuerpo, en forma espiritual, y ser capaces de ver nuestro cuerpo tumbado y nuestro espíritu viajar, a veces a lugares insospechados. Esto ocurre cuando la persona dormita o hace una meditación muy profunda y su espíritu viaja por el plano astral. ¿De qué forma podemos experimentarlo? Puede experimentarse de varias formas. Hay personas que tienen la experiencia de estar tumbados durmiendo y creyendo haber despertado, se han incorporado y quedar atónitos al ver su cuerpo tumbado en la cama y ellos de pie junto a él. Sé de varios casos de verse fuera del cuerpo y ver su cuerpo tumbado, y eso es muy impactante. A otras personas les ha ocurrido de verse flotando encima de su cuerpo y el cuerpo estar echado en la cama. Otros no han visto su cuerpo, pero han sentido cómo su espíritu se elevaba cada vez a más velocidad y salir por el techo. Y seguir subiendo hasta verse en el espacio, dejando atrás la tierra. Otras personas viajan a algún lugar, el cual se repite cada vez que tienen esa experiencia, y sentir conexión con ese lugar de alguna forma. Puede ser que sea un lugar que recuerdan de una vida pasada. Otras personas sentir estar en otras dimensiones, ya que veían cosas que les hacían creer que no estaban en la Tierra. Como pueden ver, es una experiencia espiritual, ya que todos sienten al acabar esta experiencia cómo regresan a su cuerpo y despertar después. Hay ocasiones que pueden llegar a sentir que les va a ocurrir, porque notan como si quisieran salirse. Es una extraña sensación. Si se han fijado, antes he dicho, suele ocurrir cuando la persona dormita. ¿Qué quiere decir? Que su sueño no es profundo. Duerme a horas no comunes o lugares no habituales, donde no descansa al 100%. A mí me llegó a ocurrir de dormirme en casa de un primo de mi mujer, y mientras dormía, me veía recorriendo la cocina, el salón. No vi mi cuerpo dormido, lo que sentí que me costó despertarme, y desperté con espasmos. A mi mujer le ha pasado también de dormirse raramente y verse fuera de su cuerpo, intentar hablar o gritar y sentir que las personas que estaban con ella mientras ella dormía no la escuchaban. Es la sensación que deben sentir los espíritus que quieren comunicarse con nosotros. Nos hablan pero no los oímos, o están ahí pero no los vemos o sentimos, aunque hay personas que sí tienen la capacidad de sentirlos u oírlos. Esto puede resultar un poco desesperante, al ver que los que están en la misma sala con ustedes no les ven u oyen, y no poder despertar cuando lo desean. Ahora vemos esto. ¿Y si no puedo despertar? El temor más lógico y común es a no poder regresar al cuerpo, porque crean que han podido morir, al ver su cuerpo ahí tumbado,
o se alejen de él y vayan a un lugar del cual no pueden salir o perderse y no poder regresar al cuerpo. Es lo más normal del mundo que sientan eso, ya que su cuerpo es su templo y desean seguir haciendo su vida terrenal. Lo normal es que no se tenga control de la situación y la persona se vea viviendo esa experiencia como si fuera un sueño o pesadilla, según lo esté experimentando, pero realmente lo está viviendo de forma espiritual. Tal vez haya quien lo confunda con sueños lúcidos, pero no es igual. Esto es más vivido. Se dan cuenta, y más si ven su cuerpo echado en la cama. A veces desean despertar y no pueden hacerlo hasta que pasa un ratito. Unos lo disfrutan, pero hay otros que no, se ponen nerviosos o asustan, porque creen que no van a poder regresar a su cuerpo y no logran despertar cuando lo desean. Mi consejo para despertar es que intenten tranquilizarse y recen Padre Nuestros. Esto hará que vuelvan a su cuerpo y despierten de nuevo. ¿Es peligroso hacer viajes astrales? Hay personas que son capaces de provocar el viaje astral, salirse de su cuerpo voluntariamente y viajar espiritualmente. Son capaces de controlar la situación y hacer viajes astrales cuando lo desean. Esto es increíble, pero ¿es peligroso? Antes de responder a esto, quiero que sepan que mi misión consiste en enseñarles sobre el mundo espiritual, ayudar a las personas que tienen don o les ocurren estas cosas paranormales que no puedes explicar a nadie porque no te creen. Y sobre todo hacer ver a la gente la existencia de Dios, y no como algo que vaya con las religiones, sino que está en nuestra vida, en nuestra muerte, y engloba todo lo que conocemos. Vale, sé que muchos no quieren hablar del Padre, pero yo solo me limito a decirles lo que deben saber, ya es ustedes de creer o no. Muchas personas, sin percibir los riesgos que puede conllevar hacer un viaje astral, aprenden a hacerlo e incluso intentan enseñar a otras personas a hacerlo, o incitan a que lo hagan, sin informar de los riesgos, o es que los desconocen. Yo no hice este canal porque quise, me dijeron de hacerlo, tenía una misión, y les voy a informar por su seguridad. Cuando el espíritu sale del cuerpo, no se va y se pierde, porque no se ha roto el hilo de la vida o de plata que une el espíritu al cuerpo. Cuando este hilo se rompe es cuando la persona se dice que fallece, porque su espíritu deja de darle esa energía y por tanto la vida, y su cuerpo se apaga. Cuando se hace el viaje astral, el espíritu sale, pero todo ese tiempo que el espíritu está fuera, el cuerpo es un recipiente vacío, el cual tiene el riesgo de que otro espíritu que esté cerca de él pueda ocupar ese cuerpo. A mí me encantaría hacer viajes astrales, pero me recomendaron que no, y se lo hago saber a ustedes. Hay varias personas que me han escrito que sienten como que no tienen pleno control de su voluntad, de sus sentimientos, como si hubieran perdido la capacidad de obrar o sentir en voluntad. Tal vez tendrían que preguntarse si han hecho un viaje astral y otro espíritu consiguió adentrarse en ese recipiente momentáneamente vacío. Hay que tener mucho respeto al mundo espiritual y muchas veces se hacen cosas sin saber la repercusión que puede llegar a tener. Respeto a todos aquellos que lo hagan y digan que no pasa nada, pero tenía que decírselo. Yo no digo que no lo hagan, solo digo el riesgo que conlleva. Ya ustedes obren según su voluntad. Tal vez pensaban que les enseñaría cómo hacer viajes astrales controlados. Lo siento mucho, pero no, porque es peligroso realizarlos. Este canal es para enseñarles y velar por su seguridad en el mundo espiritual. Como ya dije en mis primeros vídeos, diré cosas que a veces no pensarán igual, o no es lo que siempre nos han inculcado. No soy un youtuber normal. Diré lo que tenga que decir a sabiendas que habrá personas que me dejarán de seguir, pero así es este canal.
Si ustedes no buscan que les ocurran viajes astrales, hagan esto, algo les ayudará. Lleven con ustedes una cruz cuando hagan meditación o se acuesten a dormir, sobre todo si son propensos a que les ocurra que se salen de su cuerpo. Mi consejo es que pongan junto a sus camas un vaso de agua, como digo en el vídeo que les voy a dejar, y si hacen meditación, tengan agua en la estancia. Y si les ocurre, no se asusten, intenten calmarse y recen Padre Nuestros. Volverán de nuevo a sus cuerpos. Si les ocurren más cosas espirituales, dejo correo en vídeos anteriores. Un saludo.